Eh, Bueno, muy buenas tardes a todos. Esta es la sesión 5 de este curso de desarrollo en IoT. Eh, Como les había yo comentado, les había ido colocando a ustedes en la web, colocando los cursos. Entonces, la lista de lo que vamos haciendo acá. Sin embargo, el último video parece que no quedó correctamente grabado. Sí, entonces toca como retomar ese pedacito que no quedó grabado para poderlo colocar allí. Eh, Había pensado en hacer como una especie de video por aparte, pero el problema de hacer el video por aparte es que nos toca sacar más tiempo. Entonces hasta ahora llevamos esta parte, lo que es la introducción, parte uno a la IoT, la introducción a parte 2. Aquí ya comenzamos hablando de la arquitectura y parte de la metodología, y aquí pues habíamos eh, hablado de lleno de la metodología. Entonces, aquí fue donde quedó como el video cortado, en el sentido de que, pues, parece ser que por alguna razón él se quedó siempre en esta pantalla. Pues mire, que él se quedó en esa pantalla y solamente quedó grabado blanco. Entonces voy a retomar rápidamente lo que hizo falta ver. No voy a demorarlo mucho, recordaréis muy rápido. Y continuamos con el curso, porque la idea es que hoy comenzáramos ya incluso a empezar algunas cosas que tienen que ver directamente con hacerlo, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, que nosotros retomamos esta parte. Afortunadamente aquí las anotaciones quedaron, y entonces como las anotaciones están, pues podemos nosotros aprovecharlas acá. Si en algún momento tienen alguna pregunta, tienen alguna duda al respecto, perfectamente pueden hacer la pregunta, ¿sí? O interrumpir y hacer la pregunta para que vayamos respondiendo lo que vaya pasando y lo que va saliendo acá. He estado buscando la posibilidad de iniciar con algunos simuladores para las personas que no tienen acceso a la, que no tienen acceso a lo, digamos, a un dispositivo físico, pero la idea es que posteriormente, eh, pues sí puedan ustedes tener ese acceso y que puedan ustedes acceso a esos dispositivos y puedan, por lo que se esté haciendo aquí en la parte de simulación, posteriormente se pueda pasar a esos dispositivos. ¿Sí? Bueno, entonces para hablar de la metodología de desarrollo, habíamos hablado de que debíamos entender un poco que la metodología de desarrollo está relacionada bastante con las características de lo que son los objetos. En específico, aquí estamos haciendo, vamos a trabajar en una metodología de desarrollo, pero es hacia crear objetos inteligentes, no a crear cualquier tipo de objetos, ¿sí? Entonces, por eso, en esa metodología de desarrollo estamos hablando de unos aspectos bastante cruciales al respecto, ¿sí? Como es que debemos poder nosotros colocarle una identidad a esos objetos, ¿sí? Se estaba acá. Entonces, esa identidad, esa identidad es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta, ¿cierto? Que es la manera única en lo cual nosotros vamos a reconocer ese objeto. Habíamos hablado de que cuando hablamos de las tarjetas de red, ellos tienen una dirección MAC, ¿sí? Que normalmente esa dirección MAC es la que recibe la dirección IP, y con eso pues podemos nosotros identificar directamente la tarjeta. Pero si ya estamos hablando de objetos del mundo físico, nosotros le relacionamos adicionalmente otros elementos de identificación, como los códigos QR o ya tarjetas RFID, ¿sí? Que nos permitirían
precisamente después relacionar la funcionalidad con ese objeto. Habíamos hablado de que tenemos que desarrollar sensores actuadores, tenemos que guardar metadatos de los objetos, tenemos que hacer una interacción, pero no cualquier interacción. Estamos hablando de una interacción semántica. En su momento, cuando estemos haciendo esta parte de la interacción semántica, vamos a ver unos protocolos, pero nos vamos a centrar para este curso sobre todo en el protocolo MQTT, que es el que vamos a hacer la interacción. Pero allí le vamos a sumar la parte semántica. Y en esa... Un segundito, que creo que los auriculares se descargaron. Voy a conectarlos. Bueno, les pregunto si me están escuchando correctamente. Sí, Inge. Listo, perfecto. Entonces, para continuar. Si en algún momento también se hace freeze la pantalla, por favor me comentan para que no nos vaya a pasar lo mismo que nos pasó la vez anterior. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver el protocolo MQTT, aunque hay más protocolos, y vamos a mirar cómo manejar esa metainformación. Lo vamos a ver con formatos específicos como JSON o XML, ¿sí? Entonces aquí vamos a utilizar unos formatos para poder intercambiar esta información, ¿sí? En la parte de interfaces inteligentes, bueno, no hemos hecho ahí, digamos que un taller no lo tengo desarrollado, pero podría desarrollarlo, que tenga que ver con desarrollar algún tema de realidad aumentada, podría ser, ¿sí? Y sí utilizaríamos algunos algoritmos de inteligencia artificial para colocar algún comportamiento inteligente a los objetos. Lo otro que vimos fue la arquitectura, y eso es algo importante para cuando nosotros vamos a desarrollar proyectos en IoT. La arquitectura general, ustedes van a encontrar tres elementos que son los que están acá. La percepción, la capa intermedia de comunicación y la capa de servicios y aplicación. Y eso es lo que se está viendo entonces aquí también. Entonces, en la capa de percepción es donde están los gateways y los sensores y actuadores. Entonces, un gateway es un Arduino, eso es un gateway, o un ESP, eso son placas en las cuales nosotros corremos los programas y podemos conectar directamente los sensores. En parte del middleware, nosotros tenemos allí precisamente son ya los protocolos que corren sobre el hardware de comunicación. Entonces, las placas como tal deben tener una antena o deben tener un cable, ¿sí? Ya sea por Wi-Fi o ya sea por UTP o cualquier otro mecanismo que permita transmitir información, ¿sí? Y esa información va a un router o va a un a otro gateway, pero es un router que recibe información para poder comunicarla después con Internet. Y en la nube vamos a tener lo que van a ser servicios personalizados o servidores IoT. Entonces, este curso lo vamos a hacer es más que todo con servidores IoT, aunque en algún momento podemos crear un servidor personalizado. Y en específico, pues normalmente lo hacemos con TeamSpeak, que es un servidor IoT que tiene una plataforma gratuita que es bastante interesante y pues se pueden hacer varias cosas allí. Finalmente, pues vendrán las interfaces. Por facilidad, nosotros utilizamos unas aplicaciones que no necesitan crear las interfaces desde cero, ¿sí? Entonces, allí vamos a hacer algún ejercicio que tiene que ver de crear una interfaz que se conecta directamente con ese servidor y mostrar la información. Pero podría ser más elaborado. Podríamos nosotros crear nuestra propia aplicación web que se conecte directamente a estos servicios. Esto ya lo habíamos explicado, ya cómo esa arquitectura entonces se puede convertir en lo que hoy está de moda, que es tener todo sobre la nube.
que es tener las plataformas, que es lo que les comentaba del TeamSpeak, las plataformas como servicios, las interfaces como servicios, ¿sí? Y el software como servicio. Entonces, donde incluso podemos nosotros crear, o alquilar procesadores virtuales, pues, para crear allí algunas cosas. Esto no lo necesitamos. Eso también lo vimos y es como la parte más, una de las metodologías y que se acomoda mucho a lo que nosotros hemos manejado, donde estamos hablando de tener dispositivos conectados, tener dispositivos que se gestionen y tener dispositivos que después se van a innovar. Y cada uno de ellos tiene dos elementos. Entonces, aquí vamos a hacer un proyecto donde primero lo vamos a crear no conectado, después lo vamos a conectar, después vamos a crear, vamos a probar los servicios sobre la nube, después vamos a colocarle algunos elementos de inteligencia y de pronto, pues aquí miraremos ya cómo podemos hacer algún tipo de innovación sobre el producto. Esta parte creo que fue la que ya no apareció en el video, era una parte un poquito más detallada sobre la parte de la metodología. Y en esa metodología, adicionalmente, yo le coloco esta parte que es esta parte del diseño, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros primero debemos hacer. Y en específico, aquí en esta parte del diseño, es donde nosotros podemos utilizar nuestras plataformas de simulación o las plataformas que existen para nosotros poder hacer la simulación de lo que incluso de lo que estamos conectando y después de los programas. Eh, pues yo utilizaba una plataforma hay varias, pero una de las que más me ha gustado es la de Tinkercad, que es una plataforma que se utiliza mucho para la parte de Arduino. Pero en estos días estoy mirando que hay una plataforma que es mucho más completa, que incluso te permite simular conexión a Internet y simular cómo funcionan las interfaces gráficas de los dispositivos gráficos, que es Walkwick. Entonces, en su momento, vamos a utilizar alguna de estas interfaces para hacer toda esta parte de diseño. E incluso hacer como en simulación la parte de la conexión y después incluso hacer la parte de la gestión, ¿sí? Entonces, de la gestión e incluso después hacer la parte de la siguiente fase que estamos hablando aquí, ¿sí? Pero la idea es, después de que nosotros recogemos los requisitos, es pasar nuevamente por todos estos elementos, de que no está conectado, que se coloquen los servicios, que se pueda gestionar. Esa es como la idea. ¿Sí? Otra cosa que yo les expliqué y que no apareció, lo explico pues allá en voz, pero no apareció en video precisamente porque se hizo freeze. Entonces, es que en cada una de las iteraciones nosotros podemos adaptar un modelo de desarrollo por prototipos, que es una metodología que se utiliza en software cuando nosotros no tenemos los requisitos claros o el cliente no tiene los requisitos claros y nosotros queremos hacer desarrollos rápidos para aclarar los requisitos o incluso para saber si el prototipo después puede desarrollarse como solución final. Entonces, aquí se ven cada uno de los pasos, la selección de los requisitos, hacer un diseño rápido, construir el prototipo, evaluar el prototipo, refinar el prototipo y luego integrarlo a la solución final. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo en cada uno de los pasos que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, en su momento cuando veamos el proyecto, pues van a ver cómo. Entonces, viene la etapa de diseño y aquí en esta etapa de diseño, nosotros la podemos hacer incluso en papel, ¿sí? Recoger los requisitos. Ahora, como cualquier etapa de diseño, aquí puede estar el usuario, ¿cierto? O pueden estar las personas a las cuales se les va a brindar el servicio, ¿sí? Entonces, uno puede, aquí como cualquier etapa de requisitos, uno puede recoger aquí requisitos funcionales y requisitos no funcionales. Y los requisitos funcionales tienen que ver precisamente con la funcionalidad de lo que se va a desarrollar, con que debe escuchar, que debe hablar lenguaje natural, que debe poder automáticamente prender o apagar las luces, bueno, etc. Y los requisitos no funcionales, como en software, está relacionado precisamente con la parte más que todo de la calidad de la solución. Entonces allí del servicio, de cuánto tiempo debe demorarse, etc. Aunque no vamos a entrar muy, muy en lleno en eso, pues vamos a trabajar más que todo la parte de los requisitos
funcionales. Y en cada uno de los niveles que vayamos nosotros haciendo el desarrollo, ¿sí? Podemos ir a hacer una vuelta de prototipo. Entonces podemos ir haciendo las conexiones, podemos ir generando los servicios, después le colocamos la parte semántica y después sí ya lo podemos llevar incluso a un modelo de negocio. Y ya los otros dos elementos que habíamos discutido, que eran dos más filosofías que son más transversales para que lo que nosotros vayamos haciendo vaya evolucionando paso a paso y que se vaya volviendo cada vez mejor. Eso se llama la mejora continua. Entonces, por un lado, estos son elementos eh, que han utilizado empresas como Toyota, como Sony, si no estoy mal, es otra empresa que ha utilizado eso, que ha permitido precisamente que ellos vayan hacia una parte de innovación y que cada vez ellos vayan, digamos, desarrollando mejoras en lo que van haciendo allí. Entonces, entonces es tener primero esto de tener despejado el sitio de trabajo bien organizado, bien limpio, que todos los procedimientos que tú hagas sean en orden, ¿sí? Y tener ciertos hábitos. Y la mejora continua consiste, y está muy relacionado con lo que estamos haciendo en prototipos, consiste en que nosotros vamos a a revisar los requisitos, vamos a escoger los requisitos más importantes y luego comenzamos a trabajar sobre cada uno de los requisitos, haciendo un plan de trabajo, ejecutándolo, verificando y luego tomando acción y así implantando el requisito que es más importante. Y aquí finalmente pues viene el resumen de lo que es la metodología. Entonces, no quería demorarme más en eso, era hacer un resumen de lo por lo que faltó un poco allí de lo que estábamos hablando y sí, como pasar un poco más a esto. Sí. Ah, bueno, esto es esto que también hablamos de allí. Entonces, era como un ejemplo gráfico de cómo desarrollar estos objetos, ¿sí? Donde obviamente primero debemos pensar en un problema, una necesidad de resolver, luego establecer cuáles son los requisitos, esa es la parte del diseño, ¿sí? Luego mirar si ya la solución está construida o si hay soluciones o partes de la solución o componentes que nos sirven. Y si ya la solución está construida, entonces deberíamos poder innovar, poder colocar o poder mejorar las soluciones ya existentes, que eso es algo que nosotros podemos hacer, ¿sí? Luego, nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos colocar a los objetos que vamos a crear o volverlos inteligentes, colocarle sensores, colocarles actuadores, colocarle algoritmos de Machine Learning precisamente para que puedan ejecutar algunos comportamientos inteligentes, de pronto alguna interfaz en lenguaje natural que nos permita conectar, interactuar de manera natural con las personas. Y el almacenamiento puede ser local o en la nube. Eso va a depender de lo que se haga. Yo les había mostrado esto de ese termo que se había hecho incluso con realidad aumentada, ¿sí? Donde al final, pues, digamos, en este proyecto se logró establecer que pudiera mostrarse con realidad aumentada lo que sucedía. Obviamente, aquí está toda la electrónica de lo que ustedes están viendo aquí, que es para mirar qué tan caliente o frío está el termo. Y después, pues digamos que se mostraba por acá cuál era todo y quería ponerlo a correr acá, pero no me está dando porque tengo el... Eso me fácil. Listo. Esa era la parte que quería mostrarles. Ah, bueno, también hablé de la parte de la innovación. La parte de innovación, nosotros debemos tener en cuenta cuáles son las necesidades de los clientes. Si hay un mercado para esa necesidad, porque tú puedes hacer un dispositivo bastante interesante, pero si nadie te va a comprar eso, pues va a ser muy chévere por lo que vayas a hacer, por lo que vayas a resolver, pero no te va a poder servir como para un emprendimiento o para poderlo convertir en algo
resuelva las necesidades de las personas, ¿sí? Entonces tiene que haber una convergencia entre estos dos. Ahora, ese mercado y esas necesidades, lo ideal sería que pues, pudieran estar basadas en la tecnología. Entonces, si nosotros decimos que está basado en la tecnología, pues allí es donde vamos a encontrar el campo precisamente para la innovación. Y lo más interesante aquí es que una cosa es la creatividad, que es la habilidad para imaginar algo que puede hacer un producto, y la innovación es más un proceso, es decir, cada vez, cada vuelta que tú hagas, cada mejora que tú hagas, es un proceso que tú sigues, como lo que hemos venido nosotros, lo que se ha venido mostrando de la metodología de desarrollo. Y combinar esto ya con las personas, con los datos de las personas y con los procesos que ellos hacen. Ya si nosotros queremos ir hacia la parte del modelo de negocio, pues ya existen varias plantillas. Aquí, por ejemplo, hay una plantilla de Things.io Model Canvas y es una forma de empezar a vislumbrar lo que se haga como un modelo de negocio. Entonces, como les dije, pues la idea aquí no era volver a explicar todo eso, sino era hacer como un recorderis rápido de lo que no se alcanzó a ver. Bueno, entonces vamos a empezar con un, un ejercicio que nosotros normalmente hacemos aquí. Y para esto, vamos a ver, es una pizarra que yo tengo aquí para poderla conectar con el iPad, poder mostrarles pues ya como si fuese un tablet. Este proyecto es un proyecto sencillo, realmente que vamos nosotros a hacer, ¿sí? Y lo que voy a mostrarles aquí, primero es, pues, qué es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos ya, por ejemplo, que nuestro cuarto vuelva a nuestro cuarto inteligente. De pronto, con una inteligencia básica para eso, ¿sí? Entonces, a qué me refiero con volver a nuestro cuarto inteligente? Entonces, imaginemos que nosotros tenemos la idea de tomar nuestro cuarto y nosotros en el cuarto colocar algunos elementos. Entonces, este va a ser el cuarto o la casa, bueno, lo que nosotros queramos imaginar, ¿sí? Pero en este cuarto y en esta casa, lo que nosotros queremos es que hayan ciertas automatizaciones, ¿sí? Y esas automatizaciones estén relacionadas con servicios que yo quiero desarrollar allí, ¿sí? Vamos a ver qué automatizaciones quisiera yo desarrollar allí. Entonces, primero que todo, vamos a hacer un desarrollo de una automatización que esté relacionado con la temperatura del cuarto, ¿sí? Entonces, yo voy a decir aquí que voy a mirar cuál es la temperatura, ¿sí? Va a estar relacionado con eso. Y que de acuerdo con la temperatura que se esté generando allí, pues que nosotros podamos realizar algunas acciones. Entonces, digamos que yo en mi cuarto tengo allí una torre ventilador, ¿sí? Y de acuerdo a la temperatura, pues pueda apagarse y prenderse ese ventilador, de acuerdo a un umbral específico, que pueda apagar y prender ese ventilador.
Luego, entonces, para esto, lo más seguro es que yo voy a necesitar algún dispositivo que esté midiendo esa temperatura. Sí. Lo otro es la posibilidad de que, dependiendo de la luz que esté entrando por nuestra ventana, por ejemplo, aquí tenemos una ventana, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí también un foco. Entonces, tenemos aquí un foco, ¿sí? Y dependiendo, entonces viene otro elemento acá, que se llama la luz, ¿sí? Y esa luz también va a trabajar sobre cierto umbral y nosotros dejemos que automáticamente encienda o apague ese foco, ¿sí? Entonces, esto es un proyecto de automatización bastante sencillo, ¿sí? Podríamos colocarle muchísimas más cosas. Podríamos, cada vez que yo abra el cuarto, se encienda la luz, ¿sí? Eh, pero digamos que es tan sencillo y a la vez ustedes se van a dar cuenta que de aquí vamos a poder hacer muchas cosas. De por sí es uno de los proyectos, el proyecto que siempre comienzo colocando porque precisamente nos va a dar esa posibilidad de esa sencillez, ¿sí? Ahora, recordemos que nosotros tenemos en la metodología, ¿sí? La metodología de desarrollo aquí nos dice, primero tienes que hacer un diseño, ¿cierto? Y lo primero que viene ese diseño es hacer un levantamiento de requisitos, ¿sí? Y tienes que tener en cuenta el diseño de la arquitectura, ¿sí? Relacionado a cómo vas a desplegar, qué hardware y qué servicios vas a colocar, ¿sí? Qué tecnologías vas a colocar respecto de los requisitos. Entonces, ese es el primer paso de lo que sería nosotros crear eso. Entonces, por eso es que en esta diapositiva me está apareciendo cuáles serían los requisitos, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, aquí estamos partiendo ya de unos requisitos. Entonces, me está diciendo que el primer requisito es detectar la luz del día, ha bajado por debajo del signo umbral, se debe encender el bombillo, de lo contrario se debe mantener apagado, ¿sí? Entonces, eso es lo mismo que ya estaba diciendo acá, pero lo estamos colocando ya con un código, requisito 1, que está relacionado precisamente a esto. Y el segundo requisito, si la temperatura del salón sube por encima de cierto umbral, se debe encender el ventilador, de lo contrario se debe mantener apagado. El requisito 3, se debe poder consultar la información histórica del uso del bombillo y el ventilador. Entonces, miren que aquí ya apareció un requisito diferente. Entonces, si yo vuelvo otra vez a lo que tenemos acá, yo voy a colocar aquí los requisitos. Entonces, me dice, requisito número 1, ¿sí? Eh, luz, detectar la luz, para detectar la luz versus umbral. Entonces, toca encender o apagar bombillo. Es el requisito número 1. Voy a ver un poquitico lo que está aquí. Aquí, simplemente para tener ese espacio. Está. Tenemos el requisito 2, dice requisito 2, ¿sí? Si la temperatura del salón, entonces, temperatura versus umbral, entonces, encender o apagar el ventilador. Esas fueron las dos funcionalidades que yo les comenté de lo que estaba haciendo aquí, que estaba haciendo mi grafiquita de cómo me gustaría ver mi habitación, ¿cierto? Pero además, si yo le pregunto a ese usuario, o yo mismo sería en este caso el usuario, ¿sí? Entonces me dice, no, pues a mí me gustaría que yo pueda, un requisito 3, consultar
la información histórica. ¿Ok? Tanto el bombillo como el ventilador. Entonces, la consola de información histórica. Y un requisito 4 que diga que yo pueda tener aquí una aplicación web o móvil para interactuar, interactuar con los dispositivos. Ahora, podríamos colocarle un cuarto requisito si nosotros queremos para ir un poco más lejos, ¿sí? Que haga un pronóstico de temperaturas a 12 horas, por ejemplo. Sí, entonces ahí ya estamos hablando de que le vamos a colocar ciertos algoritmos de inteligencia artificial. Sí. Estos requisitos normalmente son lo que nosotros denominamos requisitos funcionales. ¿Sí? Pero hay unos requisitos que no son funcionales, que no los vamos ahorita pues, a trabajar, pero sí ustedes pueden tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el requisito funcional puede ser de que no se demore más de un segundo, 2 segundos, apenas la temperatura o el umbral de luz llega a cierto nivel. ¿Sí? Entonces, allí estamos hablando ya de precisamente de esa parte de la calidad con eso. Entonces, si yo ya coloqué aquí los requisitos, entonces miren que ya estamos sacando de la primera etapa de desarrollo, ya estoy hablando de los requisitos, ¿sí? Ahora me hablan del diseño de la arquitectura. Entonces, del diseño de la arquitectura, recuerden que, pues, que hay tres elementos básicos para diseñar esa arquitectura, que es la capa de percepción, la capa de comunicación o de red, y precisamente ya la capa de la otra capa. Entonces nosotros podemos hacer dibujos como un poquito más elaborados así, o puedo hacer un dibujo, digamos, más personalizado. Entonces, ¿cómo sería esta parte de la arquitectura? Entonces yo estaría pensando en la arquitectura. ¿Cómo podría ser? Entonces, la arquitectura podríamos tener lo siguiente acá. Entonces, obviamente, nosotros vamos a tener aquí una, una parte que es la parte de la nube. Esta es la nube. Y vamos a tener aquí, si estamos hablando que esto va a ser de la casa, entonces vamos a tener aquí un pequeño dispositivo que va a ser normalmente nuestro router, que nos permite conectarnos a Internet y traer información de Internet. Sí. Y que aquí en nuestro router nosotros vamos a conectar un gateway, ¿cierto? Pero ese gateway, como les digo, ese gateway corresponde ya a la placa que nosotros utilizamos para poder conectarnos, ¿sí? Entonces, esta placa podría ser un Arduino o podría ser un ESP, ¿sí? Independientemente de que sea un Arduino o que sea un ESP, pues digamos que inicialmente pues la programación que nosotros hacemos allí es muy parecida, sobre todo porque el ESP también puede correr el mismo lenguaje de programación. Yo normalmente lo que hago es que inicio mostrando cómo se haría sobre Arduino y después lo que corre sobre Arduino también corre sobre ESP. Sin embargo, pues hay unas diferencias de las placas. Cuando nosotros utilizamos un Arduino, nosotros tenemos la posibilidad de conectar varios sensores análogos y digitales. En cambio, los ESP tienen el inconveniente que tienen solamente eh, un pin o dos pines para sensores análogos y toca colocarle una extensión. Sin embargo, el ESP tiene la particularidad de que la placa ESP tiene la particularidad de que tú puedes utilizar directamente la conectividad Bluetooth, la conectividad Wi-Fi. Una placa Arduino 1 te toca ampliarla o utilizar una placa que contenga Wi-Fi. Entonces, ahí hay pros y contras dependiendo de la placa que nosotros estemos utilizando.
Pero aquí ya yo les estoy hablando un poco pues, de lo que es la selección de los dispositivos, ¿no? Entonces, vamos a ver esa selección después. Entonces, aquí, esto es el gateway. Y el gateway corresponde a cualquiera de esos dos, ¿sí? Y aquí voy a conectar los sensores y voy a conectar los actuadores, ¿sí? Por el otro lado, me dice que por aquí voy a tener un servidor IoT, donde voy a colocar la información. Y por aquí me dice que voy a crear una aplicación móvil, donde voy a, como usuario, revisar pues, la información y el histórico, ¿cierto? Entonces, vamos mirando que aquí ya se está conformando un poco cómo es ese despliegue, ¿sí? Entonces, esta primera parte, obviamente, que está aquí, corresponde a lo que es precisamente la parte de percepción. Esta es la parte de comunicación o de red, y esta es la parte de servicios o de aplicación. Entonces, allí ya nosotros nos estamos conectando, nos estamos mirando cómo es que está apareciendo ya esta arquitectura. Precisamente ya estamos creando la arquitectura. Creo que aquí ya se desconectaron todos los robots Otter, pero bueno, quedaron los seres humanos. Bueno, entonces, eh, ¿cómo vamos? ¿Si van escuchando? ¿Si van bien? Listo. Gracias, Oscar. Bueno, entonces, vamos a ver cómo vamos haciendo esta selección, ¿sí? Entonces, de esta parte de lo que nosotros tenemos que hacer aquí, ¿sí? Tenemos que mirar ahora sí qué selección vamos a hacer. Con esta arquitectura general ya tenemos que irle colocando nombre, ¿sí? Entonces, como lo que nosotros tenemos que trabajar con, con la, con la luz del día, requisito uno, dice aquí, el requisito uno es trabajar con la luz del día, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos allí utilizar un sensor eh, que nos permita verificar cuál es la luz, ¿sí? Necesitamos allí un sensor. Y normalmente el sensor, pues digamos que depende, ahí tendríamos que revisar bien los requisitos, porque hay veces que dentro de los requisitos de calidad a veces se pide que la precisión sea muy alta. Pero normalmente aquí esto lo podemos hacer con un sensor muy particular que es la fotocelda, ¿sí? Entonces, con esta fotocelda, nosotros podemos perfectamente revisar esa parte de la luz. Ahora, hay otro sensor, que es el sensor de temperatura, ¿sí? Y allí normalmente pues, nosotros utilizamos un TMP35 o un LM36, ¿sí? El TMP35 es uno de los sensores de temperatura que más están en los kits de las placas. Entonces nosotros utilizamos eh, ese que da una precisión adecuada. ¿Y cuáles son los actuadores? Pues los actuadores sí están bien definidos desde el principio, ¿sí? Los actuadores nosotros tenemos allí que por un lado tenemos un bombillo y podemos hacer dos cosas. Entonces, lo primero que podemos hacer es que nosotros podemos, en vez de conectar directamente un bombillo, podemos, mientras hacemos los diferentes prototipos, nosotros podemos conectar un LED, ¿sí? Pero ya cuando nosotros sabemos que el LED funciona de acuerdo a los requisitos, entonces ahora sí
la segunda parte es que nosotros sí ya podemos utilizar un bombillo inteligente o un bombillo normal, ¿sí? Más un relay, ¿sí? Y ese relay me va a permitir recibir la señal de que se prenda y prender realmente el bombillo. Y otro actuador sería entonces el ventilador, ¿sí? Ese ventilador, mientras nosotros procedemos a hacer el despliegue real del ventilador, nosotros podríamos simularlo con otro LED, ¿sí? Cuando nosotros colocamos un LED, por ejemplo, digamos que colocamos un LED de color rojo para el bombillo, un LED de color verde para el ventilador, o de color amarillo para el ventilador. Cuando ellos se prenden, quiere decir que el bombillo del ventilador está prendido. Cuando ellos se apagan, quiere decir que el bombillo del ventilador está apagado, ¿sí? Pero nosotros podríamos ya después quitar ese LED y poner el relay. Y el relay recibe la misma información, recibe la misma señal, como si se fuera a prender. Solamente que el relay permite el paso de corriente hacia el bombillo y el paso de corriente hacia el ventilador. Entonces aquí realmente podría estar ya después el ventilador más ese otro relay para poder hacer esa conexión. Solamente que aquí ya estamos eligiendo la tecnología que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Ahora, ¿qué gateway nosotros podemos utilizar? Entonces, nosotros podríamos utilizar un Arduino Uno, ¿sí? Eso podríamos hacerlo. Pero ese Arduino Uno no tiene conectividad directamente, alguna forma de comunicarse directamente con la red. Entonces, yo preferiría que desde el principio nosotros aquí pudiéramos estar utilizando posiblemente un ESP. Sin embargo, como les digo, puede ser un ESP8266 o podría ser un ESP32, ¿sí? Cualquiera de los dos, o podríamos utilizar el Arduino Uno, ¿sí? R3. El problema que tiene, como les digo, los ESPs es que eh, tienen solamente un pin análogo para lectura. Entonces, nosotros tenemos aquí dos sensores, un sensor de luz y un sensor de temperatura. Y podríamos conectar solamente uno de ellos, ¿sí? Uno de ellos al ESP. En cambio, si utilizamos el Arduino, no hay ningún problema, se conectan los dos. Para poder conectar los dos al ESP, necesitaríamos entonces ampliarlo con un extensor de pines análogos. Pero bueno, eso en su momento lo vamos a ir resolviendo. Podríamos comenzar por el Arduino Uno y después miramos cómo le colocamos el ESP, que es lo que normalmente hemos hecho en otras ocasiones. ¿Sí? El router, si es el router de la casa, que ustedes tengan ahí en la casa, puede ser Claro, puede ser Movistar, puede ser lo que sea. Sin embargo, digamos que lo importante del router es que ustedes puedan tener la dirección IP, la IP real. Vamos a mirar en su momento cómo podemos hacer eso. Y ojalá pudieran ustedes tener acceso a la gestión o a la aplicación de gestión administración de ese router. Si no tiene acceso, bueno, pues también podemos hacer que funcione, pero algunas veces uno debe poder ingresar, sobre todo cuando va a configurar ciertos dispositivos y ciertos puertos para ciertos servicios. Ahora, aquí en la nube, nosotros vamos a elegir un servidor IoT. Hay muchísimos servidores, ¿sí? Pero el que más me gusta es TeamSpeak. Ese es el servidor que más me gusta porque es un servidor que tiene una capa gratuita que nos permite hacer muchas cosas y adicionalmente está conectado a MATLAB y desde MATLAB nosotros podemos lanzar algoritmos inteligentes para que trabajen con los datos que están allí y poder pues, resolver el requisito de pronto realizar el pronóstico a 12 horas, podría ser. Y la comunicación que nosotros vamos a utilizar aquí, entre estos dos vamos a utilizar MQTT, ¿sí? Vamos a utilizar esa comunicación, es un protocolo de comunicación entre TeamSpeak hacia la aplicación móvil. Y la idea es que aquí en la aplicación móvil vamos a utilizar una aplicación
ahorita el nombre de la aplicación. Yo lo busco porque debo tenerlo aquí instalado. Bueno, hay una aplicación, yo la veo por aquí ya, IoT. No les he instalado. Bueno, es una aplicación que lee directamente MQTT, ¿sí? Y una app de MQTT que me permite hacer el diseño y que se ejecute directamente y que yo pueda ver todos los estados de los actuadores y que pueda ver la información de los sensores, sin colocar líneas de código, porque pues sí podríamos nosotros desarrollar nuestra propia aplicación, ¿sí? Pero bueno, lo que yo quiero aquí es hacer como el ejemplo más básico de cómo nosotros podemos hacer todos estos elementos, ¿sí? Entonces ya tengo aquí una arquitectura que me está diciendo qué es qué es, cómo puedo desplegar, ¿sí? Hardware, servicios, selección de tecnología versus requisitos, ¿sí? Entonces, eso ya lo he hecho. Entonces, yo ya podría empezar empezar a colocar eh, a la siguiente fase, que es la fase de conectar. Entonces, yo podría entrar a intentar trabajar con esa primera fase. Entonces, mira, aquí está haciendo lo mismo, que es la selección de los requisitos. Aquí está mostrando los sensores que están seleccionándose. Sensor de luz, la fotocelda, sensor de temperatura, un LM35, un sensor globe de temperatura. Los actuadores pueden ser relays, y entonces uno ahí ya va diciendo con qué requisito lo está. El gateway puede ser un Arduino Uno, un ESP. Sí. Y ya viene la siguiente sección, que es crear las funcionalidades básicas, o sea, lo que es sin conexión. ¿Sí? Aquí yo también puedo utilizar otros programas. Como les decía, aquí podemos utilizar programas de diseño eh, que me permiten crear el sketch, ¿sí? Pero digamos que los más interesantes son los simuladores que nosotros estemos allí utilizando. Entonces vamos a mirar de esto, qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer como la primera iteración de no conectado. Y allí, ahí lo voy a compartir después. Tengo estos talleres que acabo de ver, este es un semillero IoT. Esto se los voy a compartir de una vez. ¿Va? Puede ser que cambie algunas cositas porque lo estoy escribiendo precisamente. Lo voy a colocar aquí en el chat. Listo, ya lo coloqué en el chat. Y ustedes lo que van a ver allí cuando lo ejecuten es esto. ¿Sí? De papá de mire, aquí están los pasos previos del taller. ¿Sí? Está taller 1, diseño de la solución design, taller 2, conectar los dispositivos, un connector, conectar el puerto analógico, es un connector, y aquí vamos a ir mirando, ir haciendo estos talleres. Entonces la idea es que vayamos haciendo este taller hasta que nosotros hagamos esa pequeña aplicación que nosotros hemos colocado allí, ¿sí? Y ahí haciendo los talleres vamos a ir mirando los contenidos o las cosas que debemos nosotros ir aprendiendo y entendiendo. Entonces, como esta es la parte de diseño, yo les mostré ya un diseño, pero pues vamos a utilizar unos simuladores. Nosotros tenemos la posibilidad de utilizar dos simuladores. Un simulador que es Tinkercad, ¿sí?
u otro simulador, ese lo encontré ayer o hoy, no recuerdo muy bien, que es Woki. Bueno, este sí ya lo había manejado, este no lo había manejado todavía, pues no sé, puede ser que funcione bien lo que estemos haciendo aquí o no, pero vamos, podríamos nosotros también probar. Entonces, la idea es que ustedes le den clic allí y ustedes van aquí a Woki, ¿sí? Y que ustedes inicien sesión y pueden iniciar sesión con su correo de Google, ¿sí? Ustedes pueden, aquí ya entrando aquí, ustedes pueden entrar ya a los documentos y empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, eh, vamos siguiendo nuevamente lo que estamos haciendo acá. Entonces dice, conectar, perdón, conectar, es sellar, y vamos a la parte de un connected. Entonces, crear programas, sensores y actuadores, realizar el script de captura de interés para extracción de luz. Sí. Bueno, allí en lo que yo les acabé de mostrar también hay otras cosas, ¿no? Entonces, puede crear una cuenta en TeamSpeak. Sí. Aquí hay un web de cómo crear esa cuenta. Descargar una aplicación de MQTT llamada MQTTX. Ah, y aquí está la aplicación Android móvil que les decía, con la cual nosotros vamos a hacer el despliegue. Eso se instala también en el dispositivo móvil. ¿Sí? Aquí resulta, pues yo tengo en GitHub, eh, tengo ya este curso montado. ¿Sí? Entonces aquí, si ustedes, y lo tengo montado para Visual Studio Code. Entonces, los que de pronto ya conocen un poco sobre el entorno de Visual Studio Code y desean empezar a trabajar sobre el entorno de Visual Studio Code, nosotros posiblemente en algún momento vamos a entrar a trabajar sobre ese Visual Studio Code. Eh, entonces, aquí les muestro los pasos a paso para poder empezar a trabajar con Visual Studio Code. Es una herramienta o un entorno de desarrollo, pero ese que vamos a utilizar o esa herramienta de desarrollo la vamos a utilizar ya realmente es para conectar físicamente los dispositivos. ¿Sí? Entonces, cuando ya vayamos nosotros a conectar físicamente los dispositivos, entonces ahí sí vamos a... Tantísimo. Se lo- es pequeño, y aquí, pues van a estar todos esos proyectos. Y esos proyectos se han venido, digamos, dando acerca del desarrollo precisamente del proyecto que yo les he ido colocando, les estoy mostrando eso. ¿Sí? Entonces, es lo que aquí les explica es cómo instalar JIT, que es, digamos que el, la aplicación que les permite hacer la gestión de las diferentes versiones, porque pues en ustedes van a encontrar pues el despliegue de todo este curso. Explicarlo, porque le tengo habilitada la autenticación en 2 pasos, pero igual ustedes pueden entrar al GitHub y a Avanzamber y pues les va a dejar ver los cursos que yo tengo o los programas que yo tengo desplegados allí. Pues aquí hay uno, el suyo de semana X, atención, semana X. Entonces, aquí van a poder ustedes después descargar esos programas
y aquí pues van a tener acceso a la información y luego pues ahí les explica cómo ustedes pueden abrir esto en el Visual Studio Code. Pero eso, digamos que esto no lo tienen que ir haciendo ya, ¿sí? Esto lo podemos ya hacer con tiempo. Y en su momento cuando lo vayamos a ver. Yo aquí lo estoy abriendo para que ustedes pues vayan teniendo en cuenta qué es lo que van a encontrar. Si este, otra vez. Ajá. Entonces, mira, aquí están los talleres. Sí. Están los talleres, está el taller cero. Sí. Y aquí pues, está el sketch. ¿Sí? En algún momento puede ser que miremos, copiemos de pronto alguno de estos sketch para hacer más rápido lo que tenemos nosotros que hacer y no hacerlo como tan a mano. Sí, porque esto mismo es lo que nosotros vamos a hacer en los simuladores. Solamente que cuando tengamos la placa y queramos hacerlo sobre la placa, pues sí vamos a conectar la placa y desde aquí vamos a quemarlo. Vamos a quemar la placa. Entonces, eso es lo que les estaba explicando allí, es lo que aparece en los pasos que aparecen acá. Instalar JIT, luego cómo instalar Visual Studio Code, qué componentes deben instalar de ese Visual Studio Code. Bueno, realmente no necesitan todos, pero bueno, yo sí fui un poco detallado en todos los que uso, ¿sí? Y después aquí le dice cómo importarlo. Entonces, desde aquí uno le dice que se conecte al control de código fuente y uno le puede decir aquí que se conecte al JIT y que lo descargue. Y entonces él descarga pues todos los programas que están allá. Entonces, es cuestión aquí en este caso de seguir lo que está diciendo aquí que se debe hacer. ¿Listo? Bueno, entonces yo voy a cerrar esto porque creo que aquí se me puso un poquito lento ahora es que está haciendo una descarga, ahorita lo cierro. Voy a cerrarlo. Esto porque me encanta. Bueno, entonces vamos a mirar qué hacemos con este key. Ustedes pueden ir haciéndolo allá. No sé si ustedes ya entraron a Wokey. Si no, pues hagan de una vez. Es muy fácil. Entran aquí a wokey.com, le dicen iniciar sesión, le dan su usuario o su correo de Google y ya tienen ustedes acceso aquí. Sí. Entonces entramos aquí con Arduino 1. Entonces yo le voy a dar clic aquí en Arduino. Y aquí ya aparecen algunos proyectos que ya se han venido haciendo. Entonces, escoger Arduino 1 y esto es lo que nosotros tendríamos. Exactamente, nosotros tendríamos esto. Si nosotros tuviéramos la plaquita física, esto es lo que estaríamos viendo nosotros con la placa física. ¿Sí? Y aquí, pues, a ver si aquí podemos hacer un poquito más grande este texto. Ajá, no sé si es solo mío, se congeló la pantalla. ¿Ya se congeló? Sí, ¿Sí? se quedó en ¿Hace blanco. mucho o No, no, recién nomás. 100? Listo. Vamos a ver si vamos aquí a la... a transmitir. Yo puedo detener la grabación y volver a iniciar grabación y eso quedan las dos grabaciones después de la edición.